Acerca del bosque templado les presentamos. Los ecosistemas forestales se encuentran en la mayoría de los biomas de la Tierra, cubren más de 40 millones de kilómetros cuadrados y representan el 30% de la superficie terrestre global. Los bosques templados se extienden aproximadamente desde las latitudes 25 a 50 grados norte, cambiando gradualmente a los bosques boreales más hacia el norte. Se encuentran en el este de Estados Unidos, Canadá, Europa, China, Japón y parte de Rusia. Los bosques templados se caracterizan por rangos de temperatura entre -30 y 30 grados centígrados, con veranos calurosos e inviernos fríos y con precipitaciones de 750 a 1300 por año. Con respecto a la vegetación, en algunos bosques predominan las especies caducifolias adaptadas a la llegada del frío en posibles heladas y nevadas, mientras que en los otros las coníferas son mayoría, dando así origen a bosques templados caducifolios o bosques templados de coníferas. También es frecuente hallar bosques mixtos caducifolios de hoja ancha y perennes siempre verdes. En estos bosques pueden hallarse árboles gigantes capaces de alcanzar los 275 metros de altura a lo largo de sus miles de años de existencia, generalmente en los bosques templados norteamericanos. Otras especies típicas del bosque templado son el arce, los abetos, las picias, entre otros. La fauna de este tipo de bosques es diversa. Muchas de sus especies nativas invernan durante el periodo de las heladas, escapando del frío para resurgir en la primavera. Esto hace que no sean animales muy visibles. Algunos de sus hábitos son nocturnos, otros ocultos entre la hierba. Por otro lado, existe un importante número de aves, insectos y roedores, así como grandes herbívoros como venados, alces, jabalíes y ciervos. Además, animales cazadores y omnívoros como osos, zorros, lobos y gatos monteses. También son frecuentes las ardillas, las salamandras y los pájaros carpinteros. Si bien las plantas son impulsores clave de la absorción del carbono de la atmósfera en los bosques, los microorganismos forestales contribuyen en gran medida al equilibrio del carbono. Desempeñan un papel importante como descomponedores, simbiontes o patógenos, influyendo en el recambio y la retención del carbono y la disponibilidad de otros nutrientes. El papel del nitrógeno. El nitrógeno es el nutriente limitante más común en los suelos. Este proceso de fijación biológica está dominado por bacterias que se estima que son responsables de más del 95% de la entrada de nitrógeno atmosférico en estos entornos. Se da por medio de una oxirreducción de nitrógeno gaseoso a amoníaco o nitrito. De esta forma el nitrógeno llega al suelo. La nitrificación consiste en la oxidación biológica de amoníaco nitrito a nitrato a través de un proceso multienzimático. La reacción catalizada por esta enzima a menudo es limitante en suelos forestales templados. Aquí se encuentran los filos beta-proteobacterias y gamma-proteobacterias. Estos grupos dependen de factores ambientales como un pH óptimo de 5.5 a 6.5 y una temperatura del suelo de 10 grados centígrados, además de la disponibilidad de amoníaco. El proceso de asimilación se puede dar de dos maneras, forma simbiótica y por vía libre. Es más común encontrar bacterias de vida libre en bosques templados, pero también allí se encuentran bacterias simbióticas en determinada vegetación. La fijación sintética de nitrógeno se da cuando el rizobio incrementa la producción de microorganismos estimulado por homoserina producida por la planta y la infecta. De esta forma, la planta induce factores de nodulación, forma el simbiosoma y allí comienza la fijación. En la fijación por vía libre, las bacterias no forman el nódulo con la planta, por lo tanto no se benefician de los compuestos carbonados de ella, sino los presentes en el suelo. Por eso su producción de nitrógeno es menor. Señalizan a la planta para realizar el proceso de fijación. De esta forma la pueden proteger. Es esencial para el ciclo global de nitrógeno, ya que mantiene la reducción de nitrato a nitrógeno gaseoso y óxido nitroso. Esta vía se conoce como reducción de nitrito desimilatorio porque los nitratos son los efectores finales de los electrones, lo que permite a las bacterias producir energía a expensas de los donantes de electrones reducidos en ausencia del oxígeno. La nitrificación incompleta es la principal fuente de emisiones de óxido nitroso de los. Papel del fósforo. Las bacterias son mediadores importantes del ciclo del fósforo. Algunas solubilizan el fósforo mineral, mientras que otros pueden inmovilizarlo en su biomasa. El principal mecanismo de absorción del fósforo por las bacterias es a través de la solubilización y la absorción del fósforo inorgánico. Bacterias y hongos atómicos ricos presentes en la rizosfera y el suelo son capaces de solubilizarlo. La clave es el pH ácido. Se presentan celulolíticos. Los suelos forestales almacenan 2/3 del carbono terrestre. El flujo de carbono inicia por fotosíntesis y es mediado por la asignación de los compuestos orgánicos recalcitrantes que siempre están en el suelo. Cuando las restos vegetales y los compuestos orgánicos siempre se descomponen y los microorganismos los utilizan para construir su biomasa, parte del carbono se devuelve a la atmósfera a través de la respiración. La celulosa representa el biopolímero más accesible y su degradación es muy importante. La biomasa vegetal está compuesta principalmente de lignocelulosa, una mezcla altamente organizada e interconectada de diferentes polímeros que contienen varias cantidades de celulosa, hemicelulosas y ligninas. Las enzimas más importantes involucradas en este proceso son las endocelulasas, exocelulasas y beta-glucosidasas. Ahora hablaremos un poco de los ligninolíticos.
Primero, es necesario saber que la lignina es un polímero complejo conocido por su resistencia al ataque microbiano y es considerado como un componente anticalidad. Los hongos ligninolíticos mineralizan la lignina basada en la producción de radicales libres, principalmente por medio de las enzimas extracelulares ligninoperoxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa. La lacasa cataliza procesos de polimerización o despolimerización a través del mecanismo de transferencia de electrones del sustrato al oxígeno, que es reducido a agua, lo que le confiere una ventaja sobre las otras enzimas que requieren de peróxido para funcionar. Sin embargo, debido al bajo potencial redox de la lacasa, que se encuentra entre 0.7 y 0.8, el rango de sustratos es pequeño. Las bacterias del suelo también pueden contribuir a la descomposición de los compuestos fenólicos, incluido la lignina, aunque su eficiencia suele ser mucho menor que la de los hongos. Entre las bacterias ligninolíticas se pueden encontrar las proteobacterias. Además, las bacterias pueden usar las peroxidasas y lacasas ligninolíticas para reducir la toxicidad de los compuestos fenólicos en lugar de degradar la lignina. Ahora vamos a aprender un poco sobre los descomponedores del micelio fúngico. Los hongos desempeñan papeles clave con respecto a los nutrientes, esto como consecuencia de la participación significativa de los taxones saprotróficos en la degradación de la biomasa de plantas muertas y la mediación del flujo del carbono, desde las raíces de las plantas hacia el suelo por taxones micorrízicos. Los micelios fúngicos representan un grupo importante de materia orgánica en la basura forestal y el suelo. Los micelios en descomposición están habitados por una comunidad específica de bacterias. Esto es similar a la rizósfera y ectomicorrizósfera, que también albergan comunidades bacterianas únicas. Las bacterias asociadas con la descomposición de biomasa fúngica representan un subconjunto específico de la basura y de las comunidades del suelo, dominadas por Pseudomonas, Barioborax, entre otros, géneros que se sabe que producen enzimas quininolíticas. Además, la biomasa fúngica representa un sustrato más fácilmente descomponible que la lignocelulosa y se ha informado que las bacterias contribuyen más que los hongos a su descomposición. Ahora hablaremos de los metanótrofos. Para esto es necesario saber que el metano representa una forma gaseosa de carbono orgánico que ciertas bacterias del suelo del bosque pueden oxidar en condiciones aeróbicas. Estas bacterias metanotróficas son los principales consumidores de metano atmosférico y metano generado por alqueas metanogénicas en horizontes anaeróbicos anegados de ciertos suelos. Debido a la gran presencia de bacterias metanotróficas, los suelos forestales, especialmente los de los bosques boreales, pueden representar un sumidero de metano atmosférico. Y ahora hablaremos de los fijadores de dióxido de carbono. Si bien las plantas son los impulsadores claves de la absorción del carbono de la atmósfera en los bosques, los microorganismos forestales contribuyen en gran medida al equilibrio del carbono en estos ecosistemas. Estos microorganismos desempeñan un papel importante como descomponedores, simbiontes o patógenos, influyendo en el recambio y la retención de carbono y la disponibilidad de otros nutrientes. Los suelos forestales almacenan 2/3 del carbono terrestre. El flujo de carbón es iniciado por la fijación del CO2 atmosférico. Esto se da por medio de la fotosíntesis y es mediada por la asignación de los compuestos orgánicos recalcitrantes. Y asimismo por compuestos simples en el suelo, cuando los restos vegetales y los compuestos orgánicos simples se descomponen y los microorganismos los utilizan para construir su biomasa. Parte del carbono se devuelve a la atmósfera a través de la respiración. Por otra parte, las enzimas más importantes involucradas en este proceso son las endocelulasas, exocelulasas y beta-glucosidasas. Finalmente, una gran fracción del carbono de los ecosistemas forestales se asigna bajo tierra durante el periodo de vegetación a través de las raíces de los árboles. Esto se da en forma de exudados de raíces. Hasta el 40% del carbono recientemente fotosintetizado puede asignarse al suelo a través de las raíces, donde se respira rápidamente o se incorpora a la biomasa microbiana. Ahora hablaremos de la degradación de compuestos aromáticos.
Aquí encontramos bacterias que tienen la capacidad de degradar compuestos aromáticos. Esto se da por acciones de ciertas enzimas que utilizan estos microorganismos para obtener energía. Esto se da en bacterias aeróbicas y anaeróbicas junto con hongos aeróbicos. Esta degradación involucra estrategias de oxidación y la forma en que se da esto es por la disponibilidad de oxígeno, ya que las enzimas que se utilizan son las monoxigenasas. Dada la gran variedad de sustratos aromáticos, se necesitan diversas vías metabólicas para que un organismo pueda utilizar todos los compuestos. Los microorganismos recogen tantos sustratos como sea posible y los transforman en intermedios que luego son asequibles para reacciones que eliminan el carácter aromático de la molécula. Estas transformaciones ocurren a través de vías unificadoras que se conforman de vías periféricas o superiores y vías centrales o inferiores. En esta gráfica vemos a grandes rasgos un resumen de los procesos bioquímicos que realizan los microorganismos para degradar los compuestos aromáticos, en donde incluyen las vías unificadoras que se mencionó anteriormente. Ahora hablaremos de las vías periféricas. Las condiciones tóxicas proporcionan oxígeno, un medio para oxidar el anillo aromático. Esto requiere oxigenasas que activan el oxígeno y lo organizan para que surjan productos hidroxilados, principalmente catecol y protocatecuato. Estos intermediarios centrales están activados para la adición del anillo oxidativo. Por otro lado, tenemos las vías periféricas anaerobias. En condiciones anóxicas que se carece de oxígeno, el cual se necesita como cosustrato para la ruta descrita anteriormente, se requieren agentes reductores como potenciales redox. Esta vía utiliza diferentes intermedios centrales. El intermedio más común es el benzoil-CoA, en donde el grupo carboxitioéster actúa como el sustituyente que retira electrones. En esta gráfica vemos las diferentes vías anaeróbicas por las cuales diferentes compuestos aromáticos como el benceno, el fenol. Ahora con las vías intermedias tenemos la sección clásica de anillo aromático dependiente de oxígeno. Los intermedios centrales que se forman en condiciones óxicas por las rutas periféricas son procesados por dioxigenasas de corte de anillo. Una rama convierte el protocatecuato y catecol derivado de una variedad de compuestos fenólicos en beta-cetoadipato. En cuanto al otro proceso denominado epoxidación de tioesteres de CoA, también es una vía que usa oxígeno. Esto lo usan bacterias que degradan benzoato y fenilacetato. Y en esta imagen tenemos un resumen de los procesos bioquímicos que realizan los microorganismos para obtener energía a partir de compuestos aromáticos. Ahora hablaremos de la degradación de exopolisacáridos. Antes debemos saber que los exopolisacáridos o sustancias poliméricas extracelulares son polímeros que secretan los microorganismos en su entorno y que su degradación se da por hidrolasas y lianas. Estas enzimas actúan sobre las EPS producidas por bacterias de diversas especies. La degradación de las EPS estructurales cumple una función importante en el desarrollo del biofilm, ya que permite la formación de este al dispersar las células sésiles. Ahora hablaremos de los microorganismos que encontramos en este tipo de suelo. Encontramos varios fungos como las proteobacterias y dentro de ellas está Burkholderia, que son bacilos rectogram negativos de metabolismo aerobio, son móviles con un flagelo polar único, cumple varias funciones en el clima bosque templado, abundan en las etapas media tardía de la descomposición de la madera, ayuda a la degradación de los compuestos aromáticos y usa metanol como única fuente de carbono, participa en la meteorización de minerales. Contribuye a la descomposición de compuestos fenólicos como la lignina, tiene la capacidad especial de usar peroxidasas y lacasas lignolíticas para reducir la toxicidad de los compuestos fenólicos en lugar de degradar la lignina. En el caso de haber una disminución del nicho bacteriano, ya sea por un desequilibrio en los nutrientes o un cambio en la humedad afectando la dispersión bacteriana, se vería afectado el proceso de adaptación de minerales, además de un aumento de especies contaminantes. Caulobacter es una bacteria gram negativa no patógena oligotrofa. Posee un ciclo de vida donde produce dos células hijas totalmente diferentes, una con flagelo y otra con un bastón de adhesión. Esta bacteria tiene la capacidad de incorporar biomasa vegetal como celulosa, por lo tanto cumple papel celulolítico. Al verse afectadas las funciones celulolíticas de Caulobacter, presenta un desequilibrio en el ciclo del carbono, ya que la biomasa de plantas muertas como basura y madera muerta representan las fuentes de carbono más importantes para los microbios del suelo forestal. Su transformación son de gran importancia para el ciclo del carbono y otros nutrientes. Pseudomonas son bacilos rectos o ligeramente curvapados gram negativos. Son bacterias micrófagas en este bioma. Consumen preferentemente el grupo lábil del carbono orgánico, ayudando en la descomposición de biomasa. Este género promueve la formación de micorrizas, modificando la expresión génica de las ectomicorrizas, aumentando la formación del micelio y las raíces laterales. Se considera una bacteria lignolítica, ayudando a la descomposición de compuestos fenólicos. Si se ve afectada este género, permitirá el incremento de gases contaminantes como Stenotrophomonas son bacilos gram negativos pequeños, finos con flagelo. Se caracterizan por cumplir función celulolítica en el bioma bosque templado. El calentamiento global afecta de manera directa el ciclo de carbono, por lo tanto se ven involucrados microorganismos celulolíticos que ayudan a degradar la celulosa. Rizobios son bacilos móviles gram negativos con dos capas de pared celular de carbohidratos, la primera con proteínas y la segunda con lípidos. Rhizobium, además de ser un potente fijador simbiótico de nitrógeno, ayuda en la descomposición de la celulosa. Por lo tanto, es un microorganismo muy importante. En
Enterobacter son bacilos gram-negativos anaerobios facultativos, viven en la materia orgánica. Su principal característica en el bioma del bosque templado es su papel de descomposición de lignina. De esta forma reducen compuestos fenólicos y aprovechan la biomasa. Acrebactrum es un bacilo gram-negativo aerobio obligado relacionado con Brucella. Cumple un papel importante porque ayuda en la descomposición de la biomasa vegetal, así como otros grupos bacterianos. Este ayuda en la descomposición de la lignina, haciéndolo muy importante para reducir los compuestos tóxicos. Esfingomonas son bacterias gram-negativas con forma de bacilo y quimioterótrofas, importantes en los bosques templados ya que son bacterias celulolíticas y ligninolíticas. Su importancia radica en la participación y estabilidad del ciclo del carbono, degradando materia orgánica de la madera que componen estos bosques. La recuperación de este grupo bacteriano es importante en procesos de bioremediación. Varioborax es un género de bacterias gram-negativas y móviles que poseen de 1 a 3 flagelos perítricos. Esta bacteria se encuentra asociada con la descomposición de biomasa fúngica. Las colonias de Varioborax paradoxus son de color amarillo verdoso debido a la producción de pigmentos carotenoides y a menudo tienen un brillo iridiscente. La forma de la colonia es normalmente convexa, redonda y lisa, pero también puede mostrar márgenes planos y ondulados. Paradoxus crece de manera óptima a 30 grados centígrados en la mayoría de los medios de crecimiento, incluida la glucosa M. Ewigela es un bacilo gram-negativo que cuenta solamente con una especie, la cual es Ewigela americana. Esta especie cuenta con necesidades nutricionales simples para sobrevivir. Stenotrophomonas es un género de bacterias gram-negativas que posee desde especies comunes del suelo hasta patógenos oportunistas en humanos. Las tres bacterias nombradas anteriormente, Varioborax, Ewigela y Stenotrophomonas, se encargan de la descomposición de la biomasa fúngica. Si esto no sucede, la biomasa se acumularía y colapsaría el funcionamiento de los ecosistemas. Son productoras además de enzimas quitinolíticas. Bradyrhizobium es un género de bacterias del suelo que posee forma de bacilos y además de eso son gram-negativos. Cuentan con tres grandes funciones. La primera es que se encargan de fijar el nitrógeno del aire. Además de eso son poseedoras de lacasas las cuales catalizan procesos de polimerización o despolimerización en el proceso de los ligninolíticos. Y por último también son fijadoras de CO2. Azospirillum es un género bacteriano gram-negativo, microaerófilo no fermentativo. Aparte de todo, esta bacteria es capaz de promover el crecimiento de las plantas. La bacteria fija el nitrógeno a expensas del exudado radical que aprovecha muy bien al colonizar los espacios intercelulares del córtex de la raíz. Además, tiene la capacidad de producir fitohormonas que determinan un mayor desarrollo del sistema radical y por tanto la posibilidad de explorar un volumen más amplio del suelo. Además, posee lacasas y esto hace que sean más activas en los suelos forestales. Ifomicrobium es un género de bacilos gram-negativos no formador de esporas y que además es capaz de fijar el nitrógeno. Gluconacetobacter es una bacteria aerobia gram-negativa que tiene la capacidad de oxidar etanol a ácido acético en medios de cultivo, lo que tiene un gran impacto industrial. Además, como parte de su metabolismo, realizan la oxidación incompleta de alcoholes y azúcares, produciendo acumulación de ácidos grasos como producto final. Estos procesos usan el etanol como sustrato. La bacteria es una bacteria anaerobia con la capacidad de oxidar compuestos orgánicos y metales, incluyendo el hierro, los metales radioactivos y los compuestos derivados del petróleo, en compuestos benignos para el medio ambiente. Las tres bacterias nombradas anteriormente, Ifomicrobium, Gluconacetobacter y Geobacter, son fijadoras de nitrógeno y por medio de este proceso pueden contribuir a la nutrición de las plantas, entre otros. Tomonas es un género que comprende bacterias en forma de varilla quimiotróficas. Esta bacteria es importante en el ciclo del nitrógeno para transformar amonio a nitrito y así obtener su energía. Este género aumenta la disponibilidad de nitrógeno para las plantas y de igual forma limita la fijación de dióxido de carbono. Nitrosomonas prefieren un pH óptimo de 6 a 9 y una temperatura de entre 20 a 30 grados. La mayoría de las especies son móviles con un flagelo en las regiones polares. La bacteria tiene membranas de generación de energía que forman túbulos largos y delgados dentro de la célula. Algunas especies de nitrosomonas poseen la enzima ureasa que cataliza la conversión de la molécula de la urea a 2-deamonio y una molécula de dióxido de carbono. Nitrosococcus. Nitrosococcus es una bacteria en forma de esfera o elipsoide entre 1,5 a 2,5 micras de diámetro. Posee un cepillo de flagelos que se localizan polarmente permitiéndole motilidad. Son bacterias gram-negativas y aeróbicamente quimiautótrofos. Crecen con amonio como sustrato y dióxido de carbono como la principal fuente. Son bacterias con forma de espiral. Este género se subdivide en grupos con diferentes respuestas a los factores ambientales como la acidez, el pH y la disponibilidad de amoníaco. Y debido a esto, los cambios en la disponibilidad
cantidad de nitrógeno del suelo pueden generar cambios en la composición de la comunidad de las bacterias oxidantes de nitrito, por lo cual nitrosospira parece ser la bacteria oxidante de nitrito más abundante en los suelos forestales ácidos con bajos contenidos de barium. Es un género gram negativo estrictamente aeróbico, no móvil y puede crecer en sales minerales de cloridazo. Este género comprende una sola especie llamada Phenylobacterium inmóvil, que es notable por su espectro nutricional extremadamente limitado. Este género de microorganismos abundan en las etapas meditativas de la descomposición de la materia, degradan los compuestos aromáticos y usan metano como única. Si las bacterias mencionadas anteriormente se encuentran ausentes en este bioma, se van a presentar acumulaciones de nitrogenados, que son compuestos contaminantes del agua causantes de eutrofización de ambientes acuáticos naturales. Los espingobacteriales. Este género contiene altas concentraciones de espingofosfolípidos como componente lipídico celular. Las células presentan una morfología basilar, normalmente son inmóviles y son aerobias y anaerobias facultativas. Es una bacteria gram negativa, estrictamente aeróbica, pigmentada en rosa pálido. Las células son varas no móviles con catalasa oxidadas a positivos que producen exopolisacáridos y fluoxirrubinas. Su crecimiento a temperaturas de 25 grados y un pH de 7. Pedobacter es un género de bacterias gram negativas del suelo. Estas producen heparinasa y son capaces de usar la heparina como un único fuente de carbono y de nitrógeno. Es una bacteria gram negativa no móvil en forma de bastón, aeróbica, oxidasa negativa y catalasa positiva, no formadoras de espora y pigmentada de color rosa claro. Chitinofaga es una bacteria gram negativa que presenta la capacidad de hidrolizar la quitina y en ocasiones la celulosa, pero no el agar. Presenta colonias de color amarillo y adicionalmente se reporta como una bacteria aeróbica que no forma esporas y es no móvil. Para su aislamiento es importante saber que es un aerobio estricto y que necesita de temperaturas de 35 grados centígrados durante 5 a 20 días. Los genes mencionados con anterioridad cumplen la función de fijadores de carbono en celulolíticos, además de lo dicho con anterioridad, y se consideran capiótrofos que consumen preferiblemente el grupo lábil del carbono orgánico. Ahora, hablando del filo Planctomyces, hablaremos de las bacterias Planctomycetes, las cuales son bacterias que pertenecen al superfilo Planctomycetes, Verrucomicrobia y Chlamydiae pvc. Su morfología es generalmente de oval a redonda, carecen de mureína en su pared celular, el cual es un componente protector del esqueleto de la pared celular. En su lugar, las paredes se componen de una glicoproteína rica en glutamato. Debido a una gran diversidad metabólica, se considera que los planctomicetos juegan un papel importante en los ciclos globales del carbono, nitrógeno y azufre, además tienen una actividad que degrada exopolisacáridos presentes en el suelo. Continuando con el filo Verrucomicrobia, al igual que con los planctomicetos, son bacterias que pertenecen al superfilo PVC. Este filo contiene solo unas pocas especies, siendo Verrucomicrobia spinosum la que le ha dado el nombre al grupo. Tiene forma irregular, estrellada y llega a medir 1 micrómetro. Es un filo divergente que incluye comunidades microbianas de suelo y aguas, y recientemente se ha descubierto que los miembros extremadamente acidófilos de este grupo oxidan el metano. Tiene capacidad celulolítica y degradan compuestos aromáticos. Continuando con Rhodococcus, este género se encuentra conformado por 6 especies. Estos microorganismos se encuentran agrupados dentro de los actinomycetos norcadioformes en el subgrupo de bacterias que contienen ácidos micólicos en su pared celular. Son bacterias de forma basilar o filamentosa, gram positivas aerobias no mótiles con colonias de tipo mucoide de color rojo a naranja. Participan en procesos de biodegradación del suelo, presentan actividad con trilasas y sulfatasas, además de actividad ligninolítica. Continuando con el filo Actinobacteria, hablaremos de Mycobacterium, el cual es el único género de la familia de las Mycobacteriaceae. Este género está conformado por bacilos aerobios inmóviles no esporulados, considerados ácido resistentes gram positivos, y se caracterizan por su actividad ligninolítica en este bioma. Continuando con el filo Actinobacteria, hablaremos del género Microbacterium, los cuales se pueden aislar en una amplia gama de entornos como suelo, insectos, entornos marinos y plantas. Tiene forma basilar, es gram positivo, no forma esporas y se caracteriza por su actividad promotora de crecimiento vegetal, además de su capacidad ligninolítica. Continuando con el género Streptomyces, es un género que se encuentra en una multitud de lugares y se caracteriza por tener un metabolismo que le ayuda a sintetizar diversas sustancias para el campo de la medicina. Se caracterizan por tener forma alargada y filamentosa, producen hifas con diámetro de 0,5 a 2 micras, son gram positivos y en este bioma se caracterizan por su actividad ligninolítica y celulolítica. Ahora, continuando con el filo Firmicutes, hablaremos del género Bacillus, los cuales se encuentran en suelos, aguas y alimentos y su diversidad metabólica lo caracterizan al ser un buen control de patógenos. Se destaca su crecimiento aerobio o anaerobio facultativo. Son gram positivos con morfología basilar y tamaño variable de 0,5 a 10 micras. Este microorganismo tiene capacidad ligninolítica. Finalizando, hablaremos de Paenibacillus, que también pertenecen al filo Firmicutes. Muchas de las especies son relevantes para humanos, animales, plantas y medio ambiente al encontrarse en variedades de entornos. Es un bacilo gram positivo, gram variable, aerobio o anaerobio facultativo formador de endospora. Tiene aplicaciones en la agricultura y este bioma tiene actividad de degradación de compuestos aromáticos y ligninolítico.